Ok, bienvenidos a este séptimo podcast del podcast de Edwin. Y este podcast se llama Ahora todos hablan de política. Pasemos directo al grano, porque aquí no nos gustan las intros, pasemos directo al grano. El domingo pasado fueron las elecciones legislativas colombianas y por parte del pueblo colombiano y, ¿por qué no?, también latinoamericano, había mucha expectativa de qué podría pasar el domingo y ya me tomé unos días para analizar lo que, lo que la gente esperaba, lo que la sociedad colombiana esperaba, lo que pasó el domingo y lo que pasó después del domingo, los análisis que hicieron las personas, desde influencers, desde analistas políticos y parte de la sociedad colombiana, cómo analizaba lo ocurrido el domingo. Y tengo algunas conclusiones bastante interesantes. Bueno, primero que todo, mucha gente estaba esperando las elecciones legislativas como ¿cómo se diría? Un abrebocas de lo que van a ser las presidenciales, porque recordemos que Colombia, yo soy de Colombia, estamos en un país donde las elecciones legislativas son el mismo año que las elecciones de presidencia. Eso hace que, bueno, que la estrategia política, que las estrategias de proselitismo puedan ser un poco diferentes a, por ejemplo, en Estados Unidos y en Argentina, donde las elecciones de Congreso y las elecciones presidenciales no son exactamente el mismo año. Por lo menos aquí en Colombia sí son el mismo, por lo menos aquí en Colombia sí son el mismo año. Entonces, vuelvo y lo repito, eso hace que la estrategia política y proselitista por parte de los que quieren aspirar a políticos o los que ya son políticos cambie. A ver, había mucha expectativa por el domingo y es que mucha gente estaba esperando cuántos senadores, cuántos representantes a la Cámara iba a tener cada fuerza política. A ver, creo yo que la fuerza política y social también, porque lo político va enlazado con lo social, que ahora mismo más tiene adeptos, pero por el hecho de que más tenga adeptos no quiere decir que sea una fuerza que coopte todo el poder y pueda hacer lo que quiera. La fuerza política que ahora mismo más tiene adeptos es el pacto histórico, porque, a ver, sacó una cuarta parte del Senado, sacó 25 senadores y lo hizo con una lista cerrada. La cabeza de esa lista es la ex ministra de Salud Corcho, que bastante criticada por algunos sectores, Sin embargo, al pacto histórico no le importó las críticas y sin embargo la lanzó como cabeza al Senado. Dentro de su lista cerrada. A ver, ¿qué es una lista cerrada y qué es una lista abierta? La lista cerrada es donde solamente votas por el partido político. Es decir, o sea, el pacto histórico dijo, esta es nuestra lista al Senado. Bueno, haciendo la salvedad, tanto el pacto histórico como el Centro Democrático dijo, esta es nuestra lista al Senado. ¿Eso qué quiere decir? Que el domingo la gente fue a votar y no marcó por determinado candidato, sino por simplemente el logo del determinado partido político. Ya, si ese partido político o ese movimiento tuvo los determinados votos suficientes como para, no sé, por ejemplo, 30 senadores, es el partido político el decide a quiénes van a meter. E hizo la lista dentro de los nombres que quedaron en esos 25 senadores, es decir, una cuarta parte del Senado. Dentro de esos nombres estaba el popular influencer Wally, que, bueno, seamos sinceros, para hacer sátira política el man sí era bastante bueno, aparte de que era una sátira política inteligente. El man sabe hacer sátira, pues seamos sinceros, el man sabe hacer sátira política. Está Isabel Zuleta, está Wally, está la cabeza de lista al Senado, que es la ex ministra de Salud. Entonces, eso es lo que es una lista cerrada.
Ahora, la lista abierta ya la conocemos, es la que simplemente marcamos el número del senador o representante de la Cámara que nosotros queremos elegir. Ya, eh, bueno, yo creo que esta no la tengo que explicar, ¿no? Bueno, listo. Ya expliqué que es una lista cerrada y una lista abierta. Pasemos a los análisis que se dieron a partir de de las votaciones el domingo. Lo que todo el mundo se pregunta. ¿Cepeda o Abelardo, quién de los dos tiene posibilidades? Ah, y otra cosa que no mencioné, que fueron las consultas. Otra cosa que no mencioné fueron las consultas, que las mencionaré más adelante. Ok, bueno, listo. Entonces, como dije, la importancia de las elecciones del domingo no solamente son desde el punto de vista práctico, quiere decir que quiénes son los que legislarán los siguientes 4 años hasta el 2030 y qué bloques políticos pueden hacer alianzas, sino también a partir de lo que pasó el domingo se puede hacer un análisis de lo que van a pasar en las presidenciales. Y lo que está viendo la gente es que el pacto pareciera que no ha perdido tanta gente a pesar de que es un gobierno impopular. Eso se puede explicar desde algunas cosas, desde algunos puntos de vista. Es que quiero decir, sí, el pacto, entre comillas, arrasó en el Senado, pero no están viendo una cosa, y es que a la hora de hacer pactos dentro del Senado o a la hora de las cuestiones de gobernabilidad, pues la tienen mal, o sea, están mal porque está el pacto relativamente solo. Con los otros que se podrían aliar son con los verdes, pero ahí dentro de los verdes está JP y está el elefante, que son dos personas acérrimamente antipetristas y anticepedistas. Y sí, ellos dos son solo una curul, pero son las personas más representativas del verde, y no creo que esas personas se dejen llevar por lo que diga Cepeda o por las determinadas cosas que quiera pasar Cepeda por el Congreso. Entonces, desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista de que si queda un candidato de extrema izquierda, entre comillas, o por así decirlo, y pueda pasar sus reformas desde ese punto de vista, no, o sea, desde el punto de vista del voto popular, digamos que bien, pero desde el punto de vista pragmático, de la práctica, de pasar las determinadas reformas que requieren algunos progresistas, no, desde ese punto de vista están bastante mal. Y están bastante mal porque no van a poder. Y no van a poder porque no tienen tienen un cuarto del Congreso y las otras 3/4 tienen un cuarto del Senado para ellos y las otras 3/4 partes le está votando en contra. O sea, no hay manera. Ok, entonces hablemos de las sorpresas, de las entre comillas sorpresas. Entre esas está Miguel Polo Polo. Ya no tengo ni siquiera que explicar quién es Miguel Polo Polo. Se metió dentro de la curul afro. Un dato curioso es que la que inició este proyecto para que hoy hubiera una curul afro es precisamente Piedad Córdoba, y me parece un poquito risible que Piedad Córdoba haya iniciado ese proyecto y que de las primeras personas que se haya metido a esa curul afro haya sido Polo Polo, una persona que tanto Piedad Córdoba detestó a Polo Polo y viceversa. Polo Polo detestaba a Piedad Córdoba. Y es más, todavía Polo Polo hoy sigue vivo y la sigue detestando después de muerto. Pero bueno, cuestiones de la política colombiana. O sea, Macondo al 10.000%. Bueno, Polo Polo se quemó. Y por supuesto los memes, las burlas. Yo creo que una de las cosas que quemó a Polo Polo fue la cuestión de haberse, pues sí, burlado de las madres de Soacha. Eso no me parece que estuvo bien. La verdad, no me parece que haya estado bien, pero bueno. Entonces, otra de las sorpresas, bueno, no tan sorpresas, es que Daniel Briceño fue el congresista más votado de Colombia. O sea, hay que saber analizar bien el hecho de que, por ejemplo, Salvación Nacional
haya metido 4 senadores, que Salvación Nacional es una opción de derecha pragmática que se muestra como una opción de derecha salida de esos partidos tradicionales que están bastante desgastados y de que si tienen determinadas curules en el Congreso básicamente es por clientelismo, y que el hecho de que Salvación Nacional tenga 4 senadores es relativamente bueno. Para la derecha es relativamente bueno porque eso quiere decir que hay gente que está viendo a la derecha nuevamente sin necesidad de enlodarse con los partidos tradicionales. Eso por un lado. Entonces, y uno de los senadores más votados de Colombia fue Enrique Gómez. Enrique Gómez tiene porte, tiene clase, sabe hablar, sabe expresarse. Lo que no sé es por qué no se ha, no se ha, no se ha metido tan de lleno a las redes o a hacer proselitismo de la manera que se debe, porque fácilmente puede ser un, entre comillas, Milei, pero digamos, guardando las proporciones. Aparte que Milei es más showman y Enrique Gómez no es tan así. Los que ya hayan visto entrevistas de Enrique Gómez sabrán por qué lo digo. Pasemos a las consultas. Paloma Valencia, la sorpresa. Muchos derechistas están preocupados porque dicen que eso va a dividir los votos de la derecha. Uno se va para Abelardo, otros se van para Paloma Valencia. Esos son los análisis que hacen algunas personas. A ver, supongamos un hipotético caso donde se dividen los votos entre Abelardo y Paloma Valencia y pasa el candidato del centro. El centro que siempre tiene un discurso de no a los extremos, nosotros somos el que podemos ganar en segunda vuelta. A ver, llevamos como 3 o 4 elecciones el centro siempre diciendo eso y el centro siempre diciendo eso hasta que algún día se nos meta en la segunda vuelta, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero el centro siempre viene con ese discurso y normalmente son los verdes. O los verdes o Fajardo y su compo, que ahí está Robledo metido entre comillas en el centro, que yo se cuento de que el Robledo de centro no me lo trago mucho porque el man fue maoísta y es bastante proteccionista, así que desde el punto de vista ideológico no hay tan centro. Entonces, si algún día el centro se nos mete en segunda vuelta, puede que tengan posibilidades, puede que tengan algunas posibilidades. Yo no digo que no, aparte de que su discurso de no polarizar, no a los odios, de verdad sí tiene cierto significado en un país como lo es Colombia, donde hay determinados ciclos de violencia y esa violencia tiene mucho que ver con las cuestiones de Estado y política. Ejemplo, durante el siglo XX era muy común, fue bastante común, vamos a decir las cosas de verdad, que los partidos tradicionales, tanto conservador como liberal, tuvieran apartado a los movimientos de izquierda a tal punto de que pues sí, eran autoritarios, o los mataban o los tenían bastante apartados. Eso lo podemos ver reflejado también en lo que pasó con la Unión Patriótica. Y entonces eso de alguna manera le sirvió a la izquierda para hacer proselitismo, a Petro por supuesto, y decir, a la izquierda siempre la han tenido apartada, a nosotros nunca se nos ha podido llegar porque son los mismos de siempre y a nosotros siempre se nos ha impedido llegar. Y a ver, eso le da a Petro el papel de que hay una sociedad, hay una parte de la sociedad que ha sido victimizada, que ha sido dejada en segundo plano y yo vengo a representar esa parte de la sociedad. Y ese discurso caló dentro de esa parte de la sociedad colombiana que lo eligió y caló bien. Entonces ahí tenemos un problema que es un papel de víctimas. A ver, que la izquierda aquí ha sido víctima, no voy a decir que no, sí la ha sido, pero que Petro de alguna manera supo hacer proselitismo sobre ese papel de víctima y no es un proselitismo como que tan justo, eso también. Entonces, ¿qué va a pasar bueno, ya para ir finalizando el podcast, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Yo creo que en algún momento va a haber un gobierno de, entre comillas, extrema derecha en Colombia. Si no es este año,
será en el 2030, pero lo va a haber. Es decir, un entre comillas Milei 2.0. Porque entre otras cosas, lo que la geopolítica influye dentro de los procesos sociales y políticos internos de cada país. No sé si me explico. Es decir, lo que pase en Argentina puede tener un efecto derechizador en toda Latinoamérica, porque si a Milei le va bien, mucha gente dirá, no, pero es que a Milei le está bien, entonces las políticas, entre comillas, neoliberales sí sirven. Eso pasa mucho. Entonces, ¿qué pasará en Colombia? Vuelvo y repito, un gobierno de, entre comillas, extrema derecha se vendrá en Colombia. No sé si sea este año o en el 2030. Y lo digo aquí en este podcast. Puede ser o Enrique Gómez o fácilmente puede ser Abelardo. Nos vemos en la siguiente ocasión.